Descubierto. El increíble cumpleaños de un millonario que se transformó en un momento conmovedor. Los ecos de la música vibraban en la lujosa mansión de Alfonso, al sur de Guadalajara, donde 1000 luces danzaban con cada latido de la fiesta. Los invitados, impecablemente vestidas figuras de la élite, se mezclaban bajo las opulentas decoraciones que el dueño había elegido para celebrar su cumpleaños. Pero detrás de cada sonrisa brillaba una sombra, y Alfonso no podía escapar de la realidad que lo acosaba. En cada copa de cristal, en cada brindis, la risa se desvanecía en el eco de su soledad. Crecer en la pobreza le enseñó a luchar por lo que quería, pero a medida que subía la escalera del éxito, Alfonso había cortado lazos con sus raíces. Se podía sentir su abuela mirándolo desde el pasado, llenando su memoria con lecciones olvidadas de humildad y amor. Con cada año que pasaba, le parecía más distante aquel hogar de barrio donde su familia, con poco dinero pero mucho corazón, compartía sueños y risas. ¿De qué sirve todo esto si estoy solo en la cima?, se preguntaba Alfonso, mientras la multitud lo rodeaba. Justo cuando su mente se ahogaba en el tumulto de la fiesta, un viejo amigo del barrio, Javier, irrumpió en su mundo burgués. A pesar de su ropa de marca y su actitud altiva, algo en la mirada de Javier hizo que Alfonso se detuviera. «No olvides de dónde vienes», Alfonso, dijo Javier, poniendo en jaque las bases de su existencia. «Recuerda las noches en casa de tu abuela, los sueños que compartíamos». La tensión vibraba entre ellos, como un hilo frágil listo para romperse. Alfonso sintió un nudo en su estómago. Ahí estaba, su mente luchando entre el deseo de un lujo superficial y el anhelo de una conexión genuina. Mientras las risas de sus invitados resonaban a su alrededor, su mundo opulento comenzó a desmoronarse. Compañeros de negocios reían, pero ellos no conocían su historia, no conocían sus fantasmas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la fiesta seguía su curso, pero el vacío se hacía cada vez más palpable. Con cada rayo de risa que resonaba, el desasosiego se afianzaba en su pecho, la angustia palpitante comenzó a afectar su respiración, y las luces deslumbrantes se tornaron en un mero recuerdo de lo que alguna vez fue. Alfonso ya no podía soportar esa disonancia. La desesperación lo impulsó a tomar una decisión audaz. En un arrebato de determinación, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. La idea de invitar a su familia, a quienes no había visto en años, surgió como una posibilidad liberadora. Aquel gesto de reconciliación sería su oportunidad de volver a conectar con lo que realmente importaba. Sintió que el peso de la soledad podría desvanecerse, que quizás, con ellos, podría encontrarse a sí mismo. La mañana del evento, mientras la mansión lucía más brillante que nunca, se sintió abrumado. La incertidumbre lo invadió con cada paso, cada cara nueva que cruzaba el umbral, traía murmullos de juicio y desaprobación, y el brillo de su estatus se desdibujaba con cada mirada crítica que proyectaban. Alfonso se sintió atrapado en una encrucijada. Su vida perfecta estaba a punto de explotar, y en ese instante, comprendió que enfrentaba el dilema más grande de su existencia. ¿Qué es más valioso, el estatus y el glamour que ha construido o el amor que ha dejado atrás? El día siguiente amaneció con un cielo despejado, como si el mundo mismo se adhiriera a la esperanza renovada de Alfonso. Pero en su interior, la tormenta seguía rugiendo. La idea de invitar a su familia lo había llenado de una mezcla de emoción y pavor. Sabía que no solo estaba acercándose a sus raíces, sino que también se exponía a sus juicios, a sus recuerdos y a la imagen que había optado por dejar atrás. Los lujos no podían cambiar el hecho de que era un extraño para aquellos que habían sido parte de su vida dicotómica. Mientras consideraba su decisión, su mente se llenó de recuerdos. Las risas de su abuela, los infinitos consejos, las historias de lucha y superación que habían moldeado su carácter. ¿Cómo podía haber olvidado esas lecciones? Su vida ahora lucía irreconocible, más como un escape que como un objetivo. La presión de demostrar su éxito lo había alejado de todo lo que había valorado. Decidido a hacer las paces con su pasado,
Se sentó en su estudio y comenzó a redactar una carta. Palabra tras palabra se sentía cada vez más despojado de la imagen estilizada que había construido. La carta estaba cargada de vulnerabilidad, un gesto que pocos asociados en su círculo habrían entendido. No se trataba solo de una invitación, era una súplica por redención y por reconexión. Mientras escribía, una pregunta fundamental comenzó a surgir. ¿Cómo podría reafirmar su autenticidad entre aquellos que podrían jamás aceptar la persona que había llegado a ser? Esa disyuntiva lo llevó a contemplar su futuro, no solo desde la perspectiva del éxito empresarial, sino desde la de la plenitud personal. Aquello lo impulsó a contemplar un cambio radical en su enfoque hacia la vida. Buscaría entender cómo establecer una vida que combinara su pasado con su presente, una síntesis entre sus raíces y sus logros. Con determinación, decidió que no solo quería que su familia asistiera a la celebración, sino que también deseaba involucrarlos directamente en su mundo. Así que planeó un evento más que una fiesta, sino un encuentro de dos realidades. Imaginó una cena en la que cada platillo sería un reflejo de su niñez, platos que su abuela solía cocinar, y donde las historias resurgirían entre las risas y los recuerdos. Quería abrir las puertas de su mundo a quienes habían sido parte fundamental de su historia, aunque ello significara un viaje por sus propios demonios. Alfonso sabía que este era un paso arriesgado, que sus amigos del círculo social podrían no entender. Las críticas y la desaprobación serían inevitables, pero la sabiduría que había ganado con los años le susurró que la autenticidad era un lujo que valía la pena. Con cada plan que trazaba, notaba cómo su incertidumbre se mezclaba con un profundo sentido de propósito. La fiesta original ya no le interesaba. Lo que verdaderamente deseaba era unirse con su gente. Con la carta finalizada y el plan en mente, sintió un peso increíble en su pecho, pero también un vacío que comenzaba a llenarse de esperanza. La reunión estaba a la vuelta de la esquina y la ansiedad crecía conforme el día se acercaba. Este sería el momento decisivo, un cruce de caminos que lo llevaría a confrontar a sí mismo y a quienes realmente son importantes en su vida. Sería capaz de obtener su aceptación y perdón, o el rechazo ampliaría la distancia que había creado. La pregunta ahora era cómo lidiar con el inevitable choque cultural y emocional que se avecinaba, y lo más importante, si podría reconciliar su corazón con su ambición. La hora de la verdad se acercaba y, en su corazón, sabía que no solo se jugaría su reputación, sino también su verdadera identidad. El día de la reunión llegó, y Alfonso se despertó con una mezcla de nervios y determinación. Miró por la ventana mientras la luz del sol se colaba en su habitación, iluminando imágenes de su niñez que aún colgaban en las paredes. Era un recordatorio constante de lo que realmente valoraba. Sin embargo, al vestirse con un traje que costaba más de lo que solía ganar en un mes, sintió como esas imágenes se desvanecían mientras la presión por encajar en su nuevo mundo lo abrazaba casi como una prisión. La decoración en su casa era lujosa, cada detalle cuidadosamente planeado. Sin embargo, cuando observó el esplendor que lo rodeaba, Alfonso sintió que había algo superficial en todo eso. Las risas y anécdotas de su familia eran lo que verdaderamente quería recuperar, pero temía que esas conexiones se ahogaran en lo ostentoso del ambiente que había creado. Mientras los primeros miembros de su familia llegaban, sintió un impulso abrumador de querer huir. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Sería tan diferente de la última vez que se habían visto? Sin embargo, la voz interior que había estado escuchando le recordaba que debía enfrentar sus miedos, que esta era su oportunidad de demostrar tanto su éxito como su humildad. Alfonso se esforzó por recordar los consejos de su abuela sobre la importancia de la autenticidad. Con cada abrazo y saludo, notó las miradas curiosas que lo seguían, las sonrisas que a menudo eran más forzadas que genuinas. Un primo incluso le lanzó una broma sobre los negocios exitosos que había forjado, y aunque intentó reír, la broma resonó como una campana de alarma en su mente, desafiando su sentido de pertenencia. Cuando la cena comenzó, se dio cuenta de que había un espacio en la mesa que lo separaba de unos familiares que no conocía bien, esas divisiones invisibles que se hicieron palpables con cada plato que servía. En cada bocado de las recetas que evocaban dulces recuerdos, sintió su corazón dividirse entre pretender y ser real. Observó a su madre brindar y relatar historias de su infancia mientras sus primos se reían, y muy dentro de él ardía un deseo de reinsertarse. A medida que las conversaciones se entrelazaban, Alfonso decidió dar un paso audaz. Se puso de pie, tomando con decisión el vaso de vino en su mano. La mirada de todos se centró en él mientras su corazón latía con fuerza. Con voz temblorosa,
pero sincera, comenzó a compartir fragmentos de su historia, de cómo su éxito no significaba que había olvidado quién era. Habló sobre su abuela, sobre las lecciones que nunca debió olvidar, y cómo ahora se sentía más perdido que nunca en ese mundo brillante que había creado. Sin embargo, cada confesión traía consigo un nuevo dilema. A medida que hablaba, una parte de su mente temía el juicio. Su círculo profesional podía verlo como un fracaso al no estar a la altura de la imagen que había construido, y sus familiares podían dudar de sus logros. Pero, por primera vez en mucho tiempo, esa contradicción entre su vida y su esencia comenzó a hacerse más clara. Mientras cada familiar le respondía con comprensiones y críticas, sintió como si las paredes se desmoronaran poco a poco. Había un intercambio auténtico en marcha, las conversaciones reverberaban con vulnerabilidad y verdad. Por un instante, Alfonso pudo vislumbrar lo que podría ser su realidad, un espacio donde las dos vidas pudieran coexistir. Pero, al mismo tiempo, una parte de él se preguntaba si las expectativas del mundo de los negocios lo perseguirían, sobre todo, si podría soportar la presión de ser dos personas a la vez. Una risa resonó en la sala al mencionar anécdotas divertidas de su juventud, pero él seguía en una batalla interna. Cuando la noche se despidió, una certeza clara lo envolvía: debía enfrentar no solo la percepción ajena, sino también su propia visión de sí mismo. Con el eco de las risas y los murmullos de preocupación resonando en su mente, se dio cuenta de que el verdadero reto aún quedaba por delante. Podría lograr la síntesis de su pasado y su presente, o la huella del éxito lo desterraría irrevocablemente de su propia vida. Esa noche, mientras el silencio se instalaba y sus familiares se retiraban, apareció un mensaje en su teléfono, una invitación para una nueva reunión de negocios. El dilema era obvio, y Alfonso sintió el peso de su elección. ¿Rechazaría el mundo empresarial que había cultivado, o se arriesgaría a sumergirse nuevamente en esas aguas espesas que podrían arrastrarlo lejos de lo que había empezado a redescubrir? Alfonso miró la pantalla de su teléfono, la invitación parpadeando como un recordatorio constante de la presión a la que se estaba sometiendo. Mañana, 10 de la mañana. Gran sala de conferencias, decía el mensaje. Su mente comenzó a recorrer las posibles respuestas, sopesando cada opción como si se tratara de un delicado equilibrio. Cada paso que había dado en ese mundo de negocios había traído consigo no solo logros financieros, sino una creciente sensación de alienación de su verdadero yo. Mientras pasaba la noche en vela, las escenas de la cena de la víspera aún danzaban en su cabeza. Había sido un atisbo ligero de la conexión que tanto anhelaba, pero la sombra de la reunión en ciernes lo devoraba. Las palabras de su abuela resonaban como un mantra: tu valor no se mide por lo que posees, sino por lo que compartes. Podía realmente alinearse con esa verdad en un entorno donde las tarifas de las charlas y el estatus eran el centro de todo. A la mañana siguiente, decidió que debía enfrentar su realidad. Se vistió con un traje que era menos ostentoso que el anterior, pero que aún simbolizaba su éxito. Al contemplar su figura en el espejo, una chispa de duda se encendió en su interior. Podía aún ser fiel a sí mismo y, al mismo tiempo, participar en este juego de la ambición, donde cada uno de los actores luchaba por ser el primero en la lista. En camino a la reunión, reflexionó sobre su trayectoria. Cada decisión que había tomado en los últimos años había sido un ladrillo en la construcción de la imagen que otros esperaban ver. Pero, ¿qué había de él en esa realidad? Las sonrisas falsas y la charlatanería sobre cifras y porcentajes resonaban como ecos vacíos. Su corazón anhelaba luchas auténticas, discusiones sobre sueños, no sobre transacciones. Al llegar, la atmósfera era tensa, llena de confianza y presunción. Inmediatamente, su mente lo llevó a un lugar de autocrítica, cuestionando si había hecho lo suficiente para ser valorado en este mundo. Se sentó en la mesa, rodeado por caras familiares pero distantes. A medida que la reunión avanzaba, notó cómo los demás hablaban de él en términos de éxito y potencial, pero fue incapaz de disfrutar de sus elogios. Una vez más, la lucha dentro de él creció. Trató de seguir el flujo de las conversaciones, pero su mente divagaba hacia la risa de su madre y las historias sinceras compartidas en la cena familiar. Aquellos momentos lo llenaban, mientras que las palabras proferidas en la reunión poco a poco se sentían cada vez más huecas. Una decisión se formó en su mente. Era momento de actuar. Cuando llegó su turno de hablar, Alfonso no podía permitir que su voz temblara de miedo. Se aclaró la garganta, respiró hondo y comenzó a compartir una parte de su historia que había mantenido oculta.
Habló de su familia, de la importancia de permanecer conectado a su pasado a pesar de las distractores del éxito material. La sala quedó en silencio. Miradas de sorpresa eran dibujadas en los rostros de sus colegas. Se dio cuenta en ese momento que había algo realmente poderoso en la autenticidad. Mientras sus palabras continuaban fluyendo, el aire parecía cambiar. Algunas miradas se tornaron a la empatía, otras a la inquisición, mientras algunos miembros comenzaron a compartir sus propias historias, revelando facetas que pocos conocían. Por primera vez, había convertido una reunión de negociación en una plataforma de conexión. Sin embargo, un temor persistente lo acechaba: perdería su lugar una vez que se descubriera su vulnerabilidad. A medida que la reunión se volvía un espacio de intercambio genuino, la incertidumbre se posó en su corazón. ¿Había hecho el movimiento correcto? Mientras el eco de su última frase se disolvía, notó que el grupo lo miraba, una mezcla de respeto y sorpresa visible en sus ojos. Sin embargo, la tensión residual dejó una pregunta latente en su mente: ¿sería ese el punto de inflexión que buscaba, o simplemente otro paso más hacia un abismo que no podía controlar? Al salir de la sala, un mensaje llegó a su teléfono. Esta vez, era un aviso de una cita inesperada en su agenda, una reunión con un competidor directo que lo había retado públicamente, un encuentro por demás incómodo. Mientras leía el mensaje, recordó la conexión que había sentido en su pasado. ¿Podía realmente navegar ese desafío con la misma integridad con la que había abordado su vida anterior? La pregunta resonaba con fuerza al cerrar la puerta detrás de él, y la decisión que se avecinaba prometía un nuevo enfrentamiento en su búsqueda de autenticidad. Alfonso caminó por el pasillo hacia la sala del encuentro, los pasos resonando en su mente como un tambor hirviente. La invitación de su competidor, un viejo conocido que había escalado posiciones a costa de arduas estrategias y engaños, lo hacían sentir una mezcla de nerviosismo y determinación. Si había algo que había aprendido en la reunión anterior, era que cultivar la autenticidad podría ser la clave para enfrentar lo que le esperaba. Mientras se acercaba, reflexionaba sobre la peculiaridad de las relaciones en el mundo corporativo. Conocía perfectamente el juego, las palabras elegidas para edificar, el arte de las sonrisas envenenadas y la diplomacia que a menudo sustituía los sentimientos. Pero, por primera vez, Alfonso sentía una resistencia interna a caer en esas trampas. Había un deseo ardiente de desafiar las expectativas que lo rodeaban. Entró a la sala y sintió la atmósfera tensa al instante. En la mesa, su oponente esperaba, acompañado de un grupo de asociados que exhibían una seguridad que le parecía vacía. Sin embargo, la mirada de Fabio, su antiguo amigo, había cambiado con los años. Era un recordatorio de las ambiciones perdidas, de la distancia que la búsqueda del éxito había impuesto entre ellos. Se sentó, sintiendo que el peso del antiguo Alfonso todavía intentaba anclarlo en el pasado. Pero ese no era quien quería ser. En lugar de permitir que la inseguridad lo dominara, decidió que su voz sería un vehículo para difundir una nueva narrativa. La idea de que su sentido de valor no dependía de la balanza material comenzaba a tomar forma. La reunión se abrió con una serie de argumentos y cifras que se arrojaban de un lado a otro. Alfonso escuchaba, pero su mente iba más allá. Pensaba en la historia que había compartido con sus colegas. La capacidad de ser genuino había desnudado no solo su corazón, sino que había iluminado a otros en la sala, llevándolos a una conexión inesperada. Si podía replicar eso aquí, entonces podría establecer un nuevo camino. Finalmente, cuando le tocó el turno de responder, decidió jugársela. Con un tono más firme que el que pensó que tendría, comenzó a hablar sobre la importancia de las relaciones humanas en los negocios. El éxito material es transitorio, comenzó, midiendo sus palabras con precisión. Lo que realmente perdura es el impacto que generamos en los demás y cómo nos acompañamos en este viaje. Las miradas empezaron a cambiar, pero no tanto como las del plató donde se encontraba Fabio, que lucía visiblemente descompuesto. Alfonso continuó, hablando de decisiones éticas, de cómo el entorno corporativo a menudo olvidaba la humanidad que había detrás de cada negocio. Las palabras brotaban de su interior, una corriente de sinceridad que había estado esperando ser liberada. Notó que algunos de los presentes se inclinaban hacia adelante, escuchándolo, involucrándose. Sin embargo, una semilla de duda empezó a germinar en su mente. ¿Realmente estaba dispuesto a ir en contra de años de práctica y hacer propuestas transparentes si eso significaba perder? El intercambio continuó, pero Alfonso sentía que era el momento de tomar un riesgo mayor.
Cuando su adversario intentó desacreditarlo con comentarios despectivos, sobre cómo debía enfocarse en lo que realmente importaba los números, Alfonso sintió una explosión de energía. En lugar de devolver el golpe con arrogancia, recordó la risa de su madre y la calidez de su hogar. En lugar de un ataque, optó por la verdad. Claro que los números son importantes, respondió, mientras su voz resonaba con fuerza. Pero esos números son solo una parte de la historia. Si perdemos de vista lo que realmente somos, solo seremos sombras en un cuadro vacío. Necesitamos rehumanizar nuestra forma de hacer negocios. El silencio se instaló. Un silencio pesado, rico en posibilidades. Miradas incrédulas se mezclaron con la curiosidad de saber hacia dónde iría todo aquello. En su interior, Alfonso sentía que una puerta se estaba abriendo, pero también una sombra. De preocupación, había ido demasiado lejos. Al salir de aquella sala, el eco de sus palabras lo perseguía. Había elegido el camino de la autenticidad, pero ahora se enfrentaba a un dilema. En su intento por humanizar el entorno mercantil, ¿había arriesgado lo que había construido? Mientras se alejaba, nuevos mensajes inundaron su teléfono. En ellos había propuestas e invitaciones que desafiaban su nueva resolución, situaciones que lo empujaban hacia una dirección que se sentía contradictoria. Estaba claro que el camino apenas comenzaba, y que la lucha por su verdadero yo apenas estaba iniciando. Definitivamente, la autenticidad abriría oportunidades inesperadas, y las decisiones que tomaría en el siguiente encuentro harían que su vida diera un giro inesperado. En ese momento, no solo estaba en juego su carrera, sino también su esencia. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante el desafío inminente que le esperaba? La noche se cernía sobre la ciudad como un manto oscuro, y Alfonso sintió que el peso de sus decisiones aumentaba con cada paso. Al salir del edificio, tomó un respiro profundo, intentando despejar la maraña de pensamientos que invadía su mente. Había hablado desde lo más profundo de su ser, pero la inseguridad de lo que vendría lo mantenía alerta. Las luces neón titilaban a su alrededor, reflejando un mundo que parecía continuar ajeno a su transformación interna. La voz de su colega resonaba en sus oídos. El éxito son los números, no las palabras. Esa idea lo había acosado toda la tarde, desafiando cada avance que había logrado en su camino hacia la autenticidad. Se preguntó si sería visto como un idealista, un soñador que no comprende la brutalidad del mundo corporativo. Esa noche, al llegar a casa, estaba decidido a desentrañar su nuevo camino. Lejos de las sombras del pasado, se sentó frente a su escritorio con un cuaderno en blanco y un bolígrafo, como si esperara que las respuestas se manifestaran de la misma manera que sus ideas. Empezó a garabatear pensamientos sobre un futuro que le permitiera equilibrar su ambición con su deseo de autenticidad. No puedo seguir el compás de la antigua era, escribió. Debo diseñar un camino donde la toma de decisiones éticas no se vea como una debilidad, sino como una fortaleza. El ruido del teléfono interrumpió su meditación. Era una invitación a un evento de gala, un cumpleaños de un conocido millonario que a menudo había utilizado conexiones y favorecimientos para escalar. Pese a sus dudas, decidió asistir. Tal vez, era el escenario perfecto para aplicar la valentía que había empezado a cultivar. En su mente se dibujó un escenario. Podría explorar conexiones reales, alimentar su visión de negocios y, quizás, ejecutar ese audaz entorno laboral que empezaba a imaginar. Llegar a la gala fue un viaje cargado de expectativas. Al pisar la alfombra roja, el brillo de las cámaras y los murmullos de admiración le hicieron sentir el eco de viejas ambiciones. Vio a figuras admiradas charlando, riendo, y entendió que las interacciones humanas eran esenciales, pero diferentes en su nueva perspectiva. No todo era estrategia. Algunas sonrisas podían ser sinceras. Tras un par de conversaciones superficiales, reconoció un rostro conocido. Era Fabio. Su antiguo amigo, el mismo que había sentido la presión del éxito y se había desvanecido en unas tácticas calculadas. Ahora ocupaba un rincón de la sala con una copa de vino en la mano. Alfonso sintió que era el momento de enfrentar la distancia que los había separado. Al acercarse, los rostros se tornaron serios. Alfonso, dijo Fabio con un tono que lucía a la vez retador y curioso. Pensé que te habías perdido en las mentiras del mundo corporativo. Alfonso sintió un golpe en el estómago, como si las viejas cicatrices fueran a abrirse al instante. Pero, esa noche, decidió que su respuesta sería diferente, no sería solo una defensa. Te diré algo, comenzó Alfonso,
mientras respiraba profundo, proyectando confianza. Me estoy reconectando con lo que realmente importa. Fabio frunció el ceño, y por un momento, Alfonso se preguntó si su antiguo amigo podría entenderlo. ¿Como un idealista?, preguntó su rival con desdén, ocultando lo que parecía una chispa de inseguridad. Como un realista que entiende que las relaciones importan más que los números, respondió Alfonso, sintiendo que la tensión entre ellos podía ser la señal de un cambio. La conversación se tornó más intensa, y el brillo de la gala se desvanecía en segundo plano. Cada palabra intercambiada era como una estocada que ambos fanfarroneaban con una verdad oculta. Sin embargo, mientras sus palabras apuntaban como flechas a la realidad cruda de sus intercambios profesionales, Alfonso también notó que un grupo de asistentes comenzaba a detenerse a escucharlos. Para muchos, lo que se estaba discutiendo ahí podría ser un nuevo paradigma, la lucha entre el antiguo y el nuevo modelo de negocios. Alfonso sintió que los ojos de los demás estaban puestos en él. Era ahora o nunca. Tenía la oportunidad de impactar, de no solo ser un observador en su propio viaje, sino un activador de cambios. Mientras su corazón latía rápido, se dio cuenta, había descubierto una fortaleza en su vulnerabilidad y un poder en su autenticidad. Pero, sería lo suficientemente fuerte para resistir la presión de una mentalidad añeja. Con ese dilema en la mente y el estómago revuelto, se dio cuenta de que la batalla no sería solo discursiva. Aquella noche, decidió que su viaje apenas comenzaba, y sus decisiones en los momentos críticos que se avecinaban tendrían el poder de transformar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Sin embargo, su atención se fijó en una figura al fondo de la sala, un rostro que creía familiar, pero que también traía consigo una sombra del pasado. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría? Alfonso se sintió invadido por una intranquilidad mientras sus ojos escaneaban la sala en busca de la figura que lo había atormentado en su memoria. La bruma de la conversación con Fabio se disipó, dejando espacio para una nueva preocupación, la posibilidad de volver a ser arrastrado hacia un pasado que había jurado dejar atrás. El rostro ante él se materializó, y fue el de Luisa, su exjefa. Una parte de él había reaccionado con alegría al verla, recordando momentos de camaradería y aprendizajes, pero ahora, aquella conexión se tornaba amenazante. Aún recordaba su manera de operar, un enfoque agresivo, donde cada logro se medía en números y en competencias aplastadas. La influencia que Luisa había tenido en su vida era innegable, y al mismo tiempo, aterradora. ¿Cómo podría reconciliar su deseo de autenticidad con la impresión de que ella aún representaba lo que más temía? Mientras su mente luchaba con esta contradicción, Luisa se acercó, su mirada curiosa y sardónica brillando bajo las luces deslumbrantes de la gala. Alfonso, dijo, su tono tenía un matiz de desafío. He oído rumores sobre un nuevo enfoque en la vida, en el trabajo. He de admitir que, aunque muchos se burlan, hay quienes están intrigados. El corazón de Alfonso se aceleró, no sabía si lanzarse en una exposición sobre su nueva filosofía o jugar en el terreno que Luisa dominaba. Era un dilema que encarnaba su lucha interna. No es un rumor, Luisa. Es una elección consciente. He decidido priorizar la integridad sobre la manipulación, respondió con firmeza, notando cómo otros asistentes se giraban para escuchar. Sintió la tensión en el aire, una mezcla de incredulidad e interés. Su decisión de enfrentarse a Luisa le proporcionaba una extraña sensación de empoderamiento, pero el nervio lo mantenía alerta. Las palabras comenzaron a fluir más fácilmente, como si una fuerza interna recién descubierta lo impulsara. No tengo miedo a salir del molde. Quiero construir relaciones valiosas, no solo cumplir metas vacías. Luisa lo interrumpió, su voz era la de alguien que había estado diseñada para debatir. ¿Y qué hay de los resultados? ¿Vas a permitir que los ideales te afectarían profesionalmente? El éxito viene con sacrificios. Pero el verdadero éxito debería ser sobre cómo se construyen esos resultados, replicó Alfonso, notando un cambio en la expresión de su exjefa. Había dudas en su mirada, tal vez incluso una chispa de respeto. Era un pequeño triunfo en un campo de batalla subjetivo. Sin embargo, su mente se agitaba con pensamientos contradictorios. ¿Realmente podría mantenerse firme ante la presión? La conversación continuó, el entorno se transformó en un campo de pruebas. Alfonso se dio cuenta de que más allá de un mero intercambio dialéctico, se estaba despojando de la corrosiva necesidad de validación constante. Cada palabra,
Cada afirmación se sentía menos como una defensa y más como una declaración de intenciones. Mientras la velada avanzaba, el grupo que había comenzado a escucharlo se fue ampliando. Sus antiguas creencias y experiencias se entrelazaban con las nuevas, desafiando la percepción de quienes lo rodeaban. Los murmullos de la audiencia confirmaban que su discurso resonaba. A medida que la conversación se volvía más intensa, nació una comunidad en esos principios compartidos. Sin embargo, entre la ovación silenciosa de algunos oídos atentos y los murmullos escépticos de otros, Alfonso comprendió que las dificultades no terminarían ahí. Cada interacción alineada con su nuevo camino sería un desafío, un acto deliberado en una danza peligrosa entre sus convicciones y la presión del sistema. Justo cuando se sintió a punto de llamar la atención de algunos más, vio a Luisa retroceder. Su expresión se había transformado en un enigma. Aquello no era el final, sino un punto de inflexión que indicaba más bien una confrontación inminente. Alfonso se dio cuenta de que el verdadero test no era solo su relación con el entorno corporativo, sino los ecos de su propia autoestima y el deseo de crecimiento que lo definían. Mientras la noche avanzaba, cada elección y cada interacción comenzaban a moldear no solo su carrera, sino también la percepción que tenía de sí mismo. Ser auténtico no era solamente un reto, sino una declaración de guerra contra su viejo yo. Y en ese momento, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. Se anunciaba un cambio en la cultura empresarial, uno que iba a requerir todo su esfuerzo y determinación. En ese instante, un sonido resonante emergió del fondo de la sala, cortando la conversación. Una revelación secreta estaba a punto de hacerse pública, y Alfonso entendió que lo que viniera podría propulsar su cambio o dar un giro inesperado a su travesía. Sin saber si estar preparado para lo que seguiría, se enfrentó a la elección: avanzar y aceptar el reto o retroceder y esquivar la realidad que tan obstinadamente había decidido enfrentar. Alfonso sintió como su corazón latía con fuerza mientras el murmullo en la sala alcanzaba un nuevo clímax. La revelación, que se extendía como un secreto oscuro, era el motor que podía cambiar la narrativa de la noche. Era un momento de verdad donde cada asistente se encontraba al borde de la expectativa, y Alfonso, atrapado entre la curiosidad y el temor, debía decidir su próximo paso. Se movía entre el deseo de ser parte del momento y la necesidad de proteger su integridad. La voz del presentador resonó, anunciando la llegada de un renombrado empresario que había estado fuera del radar durante años. Alfonso recordaba bien cómo el mundo empresarial en el que se había sumergido había venerado a figuras como él, hombres que construían imperios a costa de todo. Sin embargo, el nuevo Alfonso quería desafiar la noción de éxito que había aprendido. Con un profundo aliento, Alfonso dirigió su mirada hacia el escenario, donde el empresario estaba a punto de abordar temas de su propia filosofía sobre la ética en los negocios. Algo en su forma de hablar resonaba con él. Ese hombre tenía la capacidad de magnetizar a su audiencia, y, de repente, Alfonso se imaginó en su lugar, inspirando a otros. Pero, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar para alcanzar esa imagen ideal? El orador comenzó a hablar sobre los riesgos y recompensas, de la tolerancia a la incertidumbre y de cómo cada paso en carrera puede desencadenar una cascada de oportunidades. Con cada palabra, el deseo de Alfonso por cambiar la narrativa de su propia vida se intensificaba. Sin embargo, también brotaba dentro de él una punzada de duda. ¿Podía acaso reinventarse sin sucumbir ante viejas creencias? La velada continuó, y cada historia compartida, cada anécdota que capturaba la atención del público, ahondaba en el impulso que Alfonso necesitaba para abrazar su transformación. Cada rayo de inspiración chisporroteaba posibilidades, y en su mente, una idea empezó a asentarse. Quizás ese podría ser su camino: conectar con aquellos que buscaban un líder auténtico, alguien que no temiera ser vulnerable. Pero en su interior, el eco de la voz de Luisa aún reverberaba. El verdadero éxito estaba en los resultados. Esa creencia lo perseguía y a medida que miraba la atmósfera que lo rodeaba, se preguntó si podría ser capaz de integrar su deseo de autenticidad con el ámbito competitivo del negocio. La lucha interna era innegable, un tira y afloja entre la imagen que proyectaría y el hombre que realmente era. Mientras la noche avanzaba, esos momentos de iluminación comenzaron a conectarse con nuevas decisiones. Alfonso se comprometió a desarrollar su propio enfoque de liderazgo, uno en el que no solo los números importaran, sino también el bienestar de quienes lo rodeaban. Quería ser la voz que representara un cambio real, un modelo a seguir que priorizara el respeto y la ética sobre la ambición desenfrenada. Cuando el empresario finalizó su discurso, una notable ovación llenó la sala.
Alfonso, aún en su rincón, sentía que un fuego interior había comenzado a arder. Ya no podía retroceder sin enfrentarse a su propia verdad. Se dio cuenta de que, para ser un líder auténtico, debía despojarse de los temores que lo habían restringido. De repente, el foco de la sala se desvió hacia él. Varias miradas lo instaban a compartir su experiencia, un momento crucial en el que podría dar paso a su nuevo propósito. Las dudas se agolpaban en su mente, creando una tormenta interna. Estaba listo para exponer su verdad, enfrentándose a la audiencia, trató de ordenar sus pensamientos, buscando un relato que entrelazara aspiraciones y vulnerabilidades. Sin embargo, el momento se detuvo, atrapándolo en su anhelo de ser aceptado y su deseo de ser valorado. El tiempo se estiraba, y la presión de actuar se transformó en un hilo tenso de posibilidades. La próxima decisión definiría su jornada, pero el peso de las expectativas de aquellos que una vez creyeron en el enfoque tradicional se lo impedían. Aquel instante de silencio se volvió interminable. El futuro de su carrera estaba a punto de ser determinado, y una voz interior gritaba por avanzar, incluso cuando las sombras del pasado amenazaban con oscurecer su camino. La intersección entre la ambición y la integridad lo empujaba hacia adelante. Simplemente debía encontrar el valor para dar el primer paso. ¿Lograría Alfonso desnudarse emocionalmente ante aquellos que una vez lo juzgaron? La historia de su renacimiento estaba a punto de comenzar, y, con un giro del destino, la sala se encaminaba hacia un nuevo descubrimiento que podría cambiar la vida de Alfonso para siempre. La sala estaba en silencio, una especie de vórtice que absorbía tanto el aire como la determinación de Alfonso. Alzó la mirada, sintiendo los ojos de los asistentes fijos en él, y entendió que no podía escapar de esta encrucijada. Su voz sonó vacilante al inicio, pero a medida que hablaba, las palabras comenzaron a fluir como una corriente liberadora. He estado aquí, en este mismo lugar, observando cómo las expectativas y los resultados dictan lo que somos, comenzó. Se detuvo brevemente, observando las caras en la audiencia, buscando no solo aprobación, sino conexión genuina. Había algo enormemente liberador en ser honesto, en dedicar unos momentos a compartir su verdad, su lucha interna. Sus palabras empezaron a tejer una narración que entrelazaba su vida entre el deseo de éxito y la necesidad de autenticidad. Alfonso recordó sus días de lucha en la cima, cuando los aplausos eran la recompensa más inmediata a su arduo trabajo. Pero, ¿a qué costo? Se desnudó emocionalmente, revelando las inseguridades que siempre había escondido bajo el brillo del éxito material. Mientras hablaba, notó algo en la audiencia. Había empatía en sus miradas, un reflejo de sus propias batallas. Con cada frase que pronunciaba, sentía como su carga se aligeraba, como si cada palabra fuera un ladrillo que caía de su espalda. Alfonso mencionó momentos concretos en los que había renunciado a su integridad por lo que pensaba que era una victoria. A medida que lo hacía, la atmósfera cambió dado que él también estaba cambiando. La conexión profunda que empezó a forjar con los presentes despertó en él una confianza que nunca antes había experimentado. La idea de éxito que tanto había venerado se desvanecía lentamente, dando paso a una nueva visión. Un éxito que iba más allá de las cifras, que incluía la capacidad de hacer sentir a otros valorados. Sin embargo, en medio de la euforia revitalizante, surge el eco de Luisa, su voz firme resurgiendo en su mente. ¿Estaría dispuesto a pagar el precio de esta autenticidad? Podía casi oírla susurrar al fondo, los resultados son la única medida válida. La lucha interna reemergía, pero ahora Alfonso se encontraba en un estado mucho más consciente. Sabía que debía tomar decisiones alineadas con su nueva misión. Mientras se comunicaba con la audiencia, comenzó a generar una lista mental de lo que significaba para él ser un líder en esta nueva forma. ¿Cómo podría llevar adelante esta filosofía cuando el entorno empresarial se regía por reglas ajenas a la vulnerabilidad? Alfonso sintió la presión volver a acumularse. Sin embargo, cada mirada alentadora le brindaba fuerzas renovadas. Estaba esbozando un camino, uno que podría ser diferente, quizás más complicado, pero auténtico. Al terminar su discurso, una ovación resonó en la sala. No era solo el aplauso por su valentía, era un reconocimiento al cambio que impulsaba. Alfonso sonrió, un gesto que encapsulaba el giro en su vida. Ya no era simplemente un hombre que buscaba un lugar en la cumbre de un mundo competitivo, se estaba convirtiendo en quien verdaderamente deseaba ser. Aún así,
Las sombras del pasado no habían desaparecido por completo. Con el eco de su confesión resonando en sus oídos, Alfonso comprendió que el camino que había comenzado no sería sencillo. Tendría que mantenerse firme frente a las críticas de los que seguían venerando solo los resultados. Mientras la sala se desvanecía lentamente, una pregunta lo asaltó. ¿Podría realmente negociar con antiguos aliados que verían su transformación con desdén? La incertidumbre invadía su mente, y el dilema moral sobre lo que estaba dispuesto a aceptar empezaba a girar en un círculo vicioso. La vida de Alfonso estaba en un precipicio, donde la ambición y la integridad debían coexistir. A medida que los aplausos se apagaban, él se encontraba ante una inminente decisión que podría definir no solo su futuro profesional, sino también su esencia misma. Donde trazaría la línea entre su antiguo yo y la nueva versión de sí mismo. Las proclamas de éxito continuaban resonando, y solo el tiempo diría si Alfonso emergería victorioso o atrapado entre dos mundos. La vida de Alfonso había tomado un giro inesperado. Después de enfrentar esos momentos decisivos en la gala, comprendió que la búsqueda de autenticidad no solo era revolucionaria para su concepto de éxito, sino que también planteaba preguntas más profundas. La forma en la que había compartido su historia resonó en la sala, y las reacciones que recibió lo impulsaron a darle forma a un nuevo enfoque en su vida profesional. Pasaron algunas semanas llenas de reflexión profunda y conexiones genuinas. Alfonso decidió crear un espacio en su empresa para discutir estas cuestiones sobre ética y relaciones humanas en los negocios. Instituyó foros donde sus colegas podían expresarse libremente. Ya no se trataba solo de resultados medibles. Se trataba de construir relaciones significativas. Comenzó a ver un cambio en sí mismo y en su entorno. La conexión entre los empleados se reforzó, y la idea de trabajar juntos por un propósito común se convirtió en la nueva cultura organizacional. Durante una de esas sesiones de grupo, les compartió a sus colegas la historia de su abuela, el amor que ella había puesto en la cocina y cómo eso había influido en la persona que era hoy. Las historias personales se hicieron más relevantes. Las lágrimas y risas se entrelazaron en un ambiente de confianza que antes parecía inalcanzable. Poco a poco, la necesidad de cumplir con una imagen superficial fue reemplazada por el deseo de estar alineados con sus valores centrales. Las invitaciones a eventos comenzaron a cambiar. Lo que antes eran encuentros únicamente enfocados en el estatus social o financiero, ahora se convirtieron en plataformas de debate sobre el futuro de los negocios y el impacto que podrían tener en sus comunidades. Alfonso estaba en camino de no solo ser un hombre exitoso, sino también un líder inspirador. Comenzó a recibir reconocimientos no solo por sus cifras financieras, sino por la cultura positiva que había creado en su empresa. Se convirtió en un referente para otros emprendedores, mostrando que ser auténtico y tener integridad podía coexistir con el éxito en el mundo empresarial. Alfonso había logrado restablecer la conexión con su familia. Incluso organizó un segundo encuentro en su hogar, donde la cocina de su abuela se convirtió en el símbolo de la unión que estaba recuperando. Cada platillo traía de vuelta memorias, y las risas fueron un eco de tiempos más sencillos. No había vuelta atrás. Había redescubierto lo que realmente significaba pertenecer. La aceptación de su pasado fue un giro fundamental en su camino hacia la plenitud personal. Un día, fue invitado a dar una conferencia sobre su experiencia. Miró entre la multitud y vio rostros interesados, algunos conocidos y otros desconocidos, y se sintió invadido por una ola de gratitud. Compartió su historia, resaltando la importancia de priorizar las relaciones y la autenticidad por encima del éxito material. Aquellas palabras resonaron con fuerza y ayudaron a otros a ver que podían construir su éxito desde la vulnerabilidad y la verdad. Al final de su discurso, se sintió satisfecho. Había logrado convertir su vida de una búsqueda de reconocimiento superficial a una celebración de conexiones significativas. Entendió que el verdadero éxito no era solo alcanzar la cima, sino también llevar contigo a quienes han sido parte de tu historia. Con esa reflexión, Alfonso sabía que ahora contaba con el conocimiento y las experiencias necesarias para afrontar cualquier desafío que viniera en su camino. La soledad que alguna vez lo envolvió ya no tenía lugar en su mundo. Un mundo donde las sombras del pasado eran parte de un hermoso tapiz, uno que celebraba su historia y lo llevaba hacia adelante con un renovado sentido de propósito. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este
Video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión maravillosa. No esperen ni un segundo más, la transformación está en tus manos.